deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. No importa si tú has fracasado, si no te han salido las cosas como querías. Sigue, que nada te detenga, Honduras te necesita, vamos, deja tu huella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. Mira siempre adelante, con mucho optimismo, Honduras lo necesita. Catrachos, juntos lo lograremos, juntos avanzaremos por nuestra Honduras bella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa Deja tu huella. En esta oportunidad estaremos abordando durante todo el programa, en la sección Estamos a tiempo de prevenir, detectar y ayudar a una persona que ha sido abusada sexualmente o psicológicamente. Hoy en día existe el abuso o el acoso en diversas formas. Hay acoso laboral, hay acoso sexual, hay acoso emocional o psicológico, hay diversidad de tipos de acoso y es importante conocerlos, detectarlos, identificarlos, pero sobre todo ver de qué manera se pueden sobrellevar o de qué manera podemos ayudar a estas personas. Así es de que no nos cambie, que regresamos en unos instantes. Me encantaría compartir con ustedes lo que la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 25-27, que dice: mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Vean qué tremendo lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Es bien delicada realmente una violación, en este caso es un abuso sexual, ¿verdad? Es una violación. Entonces, para hablar de este tema tan importante y en el que hace ya varios meses he escuchado tanto a psicólogas como a profesionales del derecho, que este es un tema que la sociedad ha visto casi muy livianamente y que realmente vale la pena que podamos hablar de él abiertamente en los medios de comunicación, porque hay muchos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que en este momento están siendo víctimas de acoso, de abuso sexual, y muchos de ellos no lo dicen sino hasta los meses o hasta los años, y de alguna manera pues esto tenemos que remediarlo a tiempo. Para hablar de este tema me acompaña en el estudio la psicóloga Génesis Alvarado de Ramos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos. Muchísimas gracias, licenciada, por invitarnos en este día a hablar acerca del tema y felicidades a usted, ¿verdad?, por dar a conocer temas tan importantes para la sociedad hondureña, temas que en muchos lugares pues prefieren no comentarlos porque se está hablando de un tabú todavía en nuestra sociedad y va incrementando los casos. Así es, lamentablemente, como usted muy bien lo dice, el hecho de no hablar de este tema abiertamente hace que se beneficie a los abusadores, que se beneficie a estos delincuentes, porque yo sinceramente no sé qué otra palabra decirle a un violador, ya sea de un niño, de una mujer adulta o de una anciana, o verdad, creo que no hay a veces ni forma de describir, porque es una persona que, número uno, está enferma, ¿verdad? Número dos, necesita el perdón total de Dios y que se arrepienta de corazón, porque la violación es, imagínense lo que decía en Deuteronomio, lo acabábamos de leer, es como quitarle la vida, porque es
robarle la dignidad, la honra a un ser humano. Es humillante tremendamente. Entonces, quisiera consultarle a la psicóloga Génesis Alvarado cómo se puede prevenir una violación. Y yo me hacía esta pregunta y digo, pero si una violación puede ser impredecible, porque puede que alguien ande en un mall, o en un lugar público, en un centro comercial, en la misma universidad, en el colegio, en la misma casa, en el patio de su casa, etcétera, y es casi como impredecible, o hay maneras de algunos tipos de violaciones en algunas circunstancias que se pueden prevenir, y de qué forma sería, licenciada. Y es bien importante, ¿verdad?, esta pregunta, porque muchas personas se la hacen, ¿verdad? ¿Cómo podemos prevenir una violación? Pero la verdad es que podemos encontrar señales de riesgo en el que los niños pueden sufrir una violación, porque la mayoría de los casos, el violador, ¿verdad?, o la persona que comete el acto es un familiar o es una persona muy cercana a la familia. Entonces la gente, a los niños los educan de cuídese de los extraños, pero nunca van a imaginarse que alguien de su familia, que su padrastro, que su abuelo, que su tío, que su hermano los va a violar a los niños, ¿verdad? Entonces estamos como en ese tabú, y ese es el problema, y por eso nos están aumentando los casos. Entonces lo que debemos hacer, pues como padres responsables, es estar alerta a las señales, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos, y aunque no sean los padres, ¿verdad?, porque tenemos la negligencia que está aumentando de los mismos padres, y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si uno de los dos padres sufre alguna enfermedad crónica, cáncer o cualquier otra de estas enfermedades, el niño está propenso a sufrir un abuso, porque obviamente no tiene los cuidados. Si el niño está bajo el cuidado de sus abuelos y no de sus padres, porque sus padres están en el extranjero, el niño está propenso a sufrir un abuso sexual. Y hay otras características: si los padres han sido abusados, el niño está propenso a ser abusado, porque si el padre ha sufrido maltrato durante toda su vida, entonces el padre va a ver el maltrato como algo normal, entonces no va a cuidar al niño como debe cuidarlo, ¿sí? Inclusive maltratan a los niños estos tipos de padres. Entonces es bien importante tener en cuenta que la sociedad esté alerta, no importa que sea nuestro vecinito, pero si nosotros sabemos que está en riesgo, hay que estar alerta, tenemos que ser solidarios, ¿verdad? O sea que no podemos confiarnos de nadie absolutamente, ni a nivel familiar. Porque ha sucedido, según los casos que ustedes han visto, ¿verdad?, y me comentaban extra cámaras, es que en la misma casa, o sea, está en la misma familia, el violador, el abusador, es un tío, es un primo, es un amigo de la familia, es un vecino, o incluso puede ser un trabajador que fue a hacer un trabajito de una albañilería o algún trabajo a la casa, detectó al niño o la niña, vio que pasa muchas horas solos o solas, entonces se las ingenió para llegar en una hora y en un día que estuviera solo el niño o la niña. Entonces, qué importante es que en estos casos padres de familia, abuelos, tíos que tienen a cargo, sobrinos, que yo sé que hay tíos y tías que son cuidadosos y cuidadosas, porque por supuesto no vamos a generalizar, pero lamentablemente han habido casos en los que las violaciones son hechas por familiares directos. Entonces hay que ponerle ojo a la confianza que nosotros le estamos dando a las personas que rodean a nuestros hijos. Quizá también esa gran confianza que nosotros le hemos demostrado a esos familiares o a ese trabajador o trabajadora cercana a la familia hace que el niño o niña, cuando empiece a tener irrespetos, porque a lo mejor comienzan, ¿verdad?, con abusos de irrespeto, nada más, tirando indirectas, con miradas, etcétera, que ya vamos a hablar de eso. El niño dice, no, pero mi mamá y mi papá me van a regañar, van a creer que es mentira porque es el señor fulano de tal, es la señora fulana de tal, y jamás van a pensar o nunca van a creer en mí, sino que en él o en ella, porque ya es un adulto o una adulta. Vea qué tremendo es cuando uno de padre de familia no le da confianza a sus hijos, no le cree a sus hijos, genera un problema grave. Licenciada, en este caso, la confianza extrema a la gente cercana de la familia puede ser también un problema. ¿De qué forma se detectan, cuáles son las señales de alarma que un niño o una niña está siendo abusado? Y es bien importante, antes de responder la pregunta, lo que usted decía, como la mayoría de estos abusadores son familiares, entonces crean una jerarquía de poder sobre el niño. El niño es tan inocente que ni siquiera se está dando cuenta que lo que le están causando es un daño permanente. El niño ni siquiera, el niño lo ve como
como algo que le están haciendo que no le gusta, pero no sabe que es un abuso sexual. Entonces es bien importante que hablemos con nuestros hijos, que les digamos, que les expliquemos de manera racional, que les digamos, mira mi amor, nadie te puede tocar, cualquiera, aunque sea alguien de tu familia. Si alguien te está tocando, si alguien te quiere hacer algo, tenés que contarme. Es bien importante porque los padres no lo hacen, y no lo hacen por ese tabú de no hablarle de sexualidad a los niños, y es por eso que los niños son victimizados, ellos se vuelven víctimas. Ellos no dicen que están siendo abusados por miedo a que los vayan a castigar, ¿sí? Entonces, con eso cubren al abusador, y entonces estamos en un círculo vicioso de nunca acabar, ¿verdad? Qué lamentable, y yo creo que estamos a tiempo, como dice el nombre de esta sección, ¿verdad?, de prevenir, pero también, si ya pasó lamentablemente, por lo menos detectar, identificar si el niño, la niña, alguien cercano está siendo abusado, y por supuesto el otro punto que vamos a tratar en esta sección es cómo ayudar. La cuestión es ahora cómo superar, cómo llevar una vida casi normal dentro de lo que cabe después de haber sido víctima de una violación o de un abuso. ¿Cuáles son las secuelas que generalmente deja una violación? Ustedes han tenido más experiencia con violaciones en niños y en niñas que se están dando, y muchísimas, ¿verdad? A veces a nivel, ustedes se dan cuenta de los hospitales públicos, pero también a nivel de la empresa, de las clínicas privadas o de los psicólogos en sus consultorios por este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las secuelas que deja una violación en una persona, en un niño? Pues una violación sexual puede dejar un sinnúmero de secuelas, pero los principales síntomas que nosotros podemos estar alerta son, por ejemplo, vemos que el niño ya no juega, vemos que el niño no duerme bien, en muchos niños se da la enuresis, ¿verdad? Que es cuando los niños se hacen pipí en la cama, de esa manera lo vamos a explicar más favorablemente. Y también muchos niños se hacen popó, ¿verdad? Hacen en su camita, muchos niños tienen pesadillas. Si ustedes ven que el niño antes dormía solo y ahora no quiere dormir solo, entonces tienen que estar alertas, ¿qué está pasando? Si el niño tiene miedo de ir a la escuela, ¿sí? O de estar con su familia, si el niño le tiene miedo al abuelo, si el niño le tiene miedo al tío, hay que estar alertas. La verdad es que nosotros nos cerramos los ojos y decimos, ay, es que a saber qué le pasa, ay, es que está loco, y estamos victimizando al niño. Entonces el niño jamás nos va a decir que está siendo abusado, y qué importante es saber, ¿verdad?, cuáles son las señales, porque la mayoría de estos abusadores cometen una y otra vez el acto. No significa que una vez van a abusar del niño. Hay niños que han sido hasta 5 años abusados sexualmente por sus familiares, y son niños que, o sea, tienen un daño ya permanente. Cuando nos llegan a nosotros y les hacemos la evaluación y todo, son niños que ya están a punto de desarrollar un trastorno emocional, ¿sí? Y que estamos a tiempo de trabajarlo, pero hay unos que no. Hay niños que no y que sufren trastornos emocionales como trastornos disociativos, que ya pues los trata el psiquiatra y ya no tienen cura, lamentablemente. Entonces tenemos que estar bien alerta. También si son adolescentes, por ejemplo, y ya sienten más curiosidad sexual, entonces ya es una alerta. Si ven que ya está con el sexo opuesto, que siente una identificación, pues puede ser que hay ahí un problemita de confusión de identidad. Entonces tienen que estar alerta, también recurrir a las autoridades y al psicólogo competente que los ayude, ¿verdad? Y pues hay que estar siempre pendientes del niño, revisarlo. O sea, los padres ni siquiera, porque no tienen tiempo, la verdad, la mayoría ni siquiera bañan a sus hijos. Niños de 5 años que sus papás no los bañan, no los revisan. La verdad es que cuando hay un abuso sexual hay muchas señales físicas en el niño, hay enrojecimiento, hay infecciones urinarias recurrentes, entonces uno tiene que ir rápido al médico, ¿qué está pasando con mi hijo, verdad? Y actuar a tiempo, porque si no lo hacemos a tiempo va a seguir y este ciclo va a ser interminable, ¿verdad? Así es. Licenciada, un dato interesante que usted mencionaba es que es un tabú en nuestra sociedad, lamentablemente, todavía hablar de sexualidad, y no digamos de una violación. Uy, que ni oiga el niño la palabra, cuando más bien los niños pequeños se les tiene que decir,
Mire papá o mire mamá, la niña, a usted nadie tiene que tocar, ¿verdad? Sus órganos genitales, nadie tiene que tocarle, dígale claramente las palabras que el niño entiende, no le invente nombres y todo tiene su lugar, ¿verdad? Nadie le debe tocar a usted su vagina, nadie le debe tocar sus nalguitas o lo que usted como le quiera llamar, sus pompis, nadie le tiene que tocar su busto, usted no puede, eso no es correcto, eso no es normal. Porque el violador o el abusador aparenta que eso es normal y algo que usa mucho el abusador es la amenaza. Y como un niño lo cree todo, qué triste, ¿verdad? Que un niño 5, 6, 7, 8 años sea violado por el delincuente, porque a mí honestamente no encuentro otra frase y esa es suave, creo yo que se queda corta, se queda pequeña para alguien que abusa de una persona y no digamos de un niño. Esa persona tiende a amenazar. Trabaja con amenaza y como un niño cree todo y ve que es adulto, entiende que le duele, que no es normal, pero cree que como es adulto y si es un familiar, mucho más, el niño cree que eso está bien y que eso es normal y eso no es normal. Entonces usted tiene que decirle a sus hijos y si tiene nietos, si ustedes son abuelos, hable del tema y dígale, hijo o hija, mire, eso no es normal, nunca se vaya a dejar tocar sus partes íntimas, nunca, nadie lo tiene que estar tocando de aquí ni de allá, ¿verdad? Y cuando eso pase, dígame a mí. Aunque generalmente el abusador, por algunos comentarios y algunas pláticas que he tenido con personas antes de llegar a este tema, que lo vimos como urgente, porque está pasando aún en adultos, en jóvenes, adolescentes, es que el abusador dice a tu papá y a tu mamá, ¿vos crees que no le entran los plomos? Estas fueron frases que le dijo un abusador a una joven de 22 años. ¿Crees que a tu papá no le entran los plomos? Y esa joven me decía que sentía que se le quebraban los hombros. Ya le parecía que le mataban al papá y a la mamá y son mentiras, no lo van a matar. Es una manera de manipular a la persona, ¿verdad? Para hacer lo que ellos quieren y eso no está bien. Y yo creo que, bueno, en realidad hemos abordado el tema y yo quisiera más escuchar a la licenciada Génesis porque su experiencia en estos hospitales públicos han tenido muchos casos de abuso infantil, licenciada. Sí, la verdad es que últimamente estamos alarmados, los casos han incrementado en niños de 5 a 10 años, wow. O sea, es increíble y si nosotros estudiamos a la persona que abusó a estos niños es una persona que ha sido abusada anteriormente, entonces el círculo vicioso se va repitiendo. Si estos niños no reciben ayuda a tiempo, estos niños se van a convertir algunos en posibles abusadores. Entonces es algo que va incrementando la culpa. La culpa es un síntoma en cualquier persona abusada de cualquier edad. Ya puede ser un niño o un adulto. Entonces sentimientos de culpa y baja autoestima. Yo me lo merecía, yo andaba ropa corta, yo andaba con un short, yo andaba con una falda. Entonces las mujeres dicen, fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa. Entonces por eso no acuden a las autoridades, ¿verdad? Y los familiares en muchos casos saben quién abusó a sus hijos y no lo denuncian. Porque es el padrastro, porque es el tío, porque es el hermano, no lo denuncian. Entonces es bien alarmante estos casos y nosotros nos quedarnos así de manos atadas sí. Y trabajando con el niño, por lo menos evitamos que vuelvan a abusarlo, pero el niño, o sea, se va a quedar así impune lo que le hicieron. En la mayoría de los casos le podría decir que en su 80% de los casos los familiares deciden no denunciar. ¿Y el abusador es muchas veces de la misma familia? La mayoría de las veces es familiar y nuestros casos que nos han llegado recientemente son, los abusadores son de 14 a 16 años. Uno puede decir, el abusador tiene que ser un adulto, pero no, son los mismos niños que están abusando a otros niños, son adolescentes que están explorando, que tal vez han sido abusados y que están abusando de los niños más pequeños. Vea qué interesante, uno dice, wow, pero ¿cómo un adolescente puede hacer esto, verdad? Es realmente, a uno se le pone la piel de gallina y por eso estoy abordando este tema y mucha gente dirá, ay no, ese tema es muy fuerte. No, en realidad es algo que está pasando, que están viviendo miles de niños y niñas en este país y en el mundo entero. Entonces, si es algo que está sucediendo y que usted y yo como adultos, como personas razonables, pensantes, podemos prevenir, podemos ayudar a otros, tenemos que hacerlo, es nuestro deber, porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es contado por pecado también. Tenemos una enorme responsabilidad con la sociedad y máxime con los niños, con el futuro, oiga bien, de nuestro país, y están siendo, ¿verdad?, muchos de ellos abusados sexualmente. Ahora,
¿Cuáles son las secuelas, además de la culpabilidad que acarrea una violación? Como dice usted, el niño o la niña cree que tuvo la culpa, cree que lo provocó, cree que a lo mejor él se lo merecía, etcétera. ¿Qué otras secuelas hay en un niño, niña, una persona también adulta? Porque luego vamos a ver el testimonio más adelante, ¿verdad?, de una persona ya adulta, pero que hasta ahorita está diciendo lo que vivió en su infancia. 2 violaciones por parte de sus padrastros. Entonces, ¿qué secuelas, además de la culpabilidad, hay en una persona que ha sido abusada? Quizá cuando regresemos en unos instantes, licenciada, podemos hablar de cuáles son las secuelas que quedan en un niño, una persona que ha sido abusada sexualmente. No nos cambie. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100,000 empleos directos y 500,000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país. Lupita buscaba una nueva vida. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Muchas personas están siendo engañadas con promesas de trabajo fácil para ser privadas de su libertad, vendidas por sexo, trabajo forzado y para quitarle sus órganos vitales. No caigas. Denuncia a quienes te hagan ofertas sospechosas. Un mensaje del programa de apoyo contra la trata, la CICES, Samaritan Sports y este medio de comunicación. Deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Y bien, continuamos con su programa Deja tu huella con esta sección. Estamos a tiempo de detectar, ¿verdad?, de prevenir, detectar y ayudar a una persona que ha sido abusada. La licenciada Génesis nos decía antes de irnos a la pausa comercial algunas de las secuelas que una persona que ha sido abusada sexualmente tiene, y es la culpabilidad, brega con la culpabilidad. Pero le preguntábamos qué otras secuelas quedan en un ser humano que ha sido abusado sexualmente, licenciada. Sí, más que todo el autoestima. El autoestima es tan bajo de esta persona que si no hay un tratamiento psicológico adecuado, entonces esta persona puede recaer en múltiples problemas en su adolescencia, en su adultez. Algunas personas lo superan, bueno, no podríamos decir que lo superan en sí, ¿no? Pero por lo menos sobrellevan su vida de una manera adecuada, pero hay muchos adolescentes que fueron abusados sexualmente y tienen, por ejemplo, identidad de género, confusión de identidad de género. Otros adolescentes incurren a las drogas, autolesiones, muchos de ellos se lesionan solos, ¿verdad? Otros, pues como decíamos anteriormente, desarrollan algunos trastornos mentales. Tenemos muchos pacientes con estrés postraumático después de haber sufrido una violación sexual, y la verdad es que es bien importante hacerle un llamado a los padres que si sus hijos han sufrido un abuso sexual, por favor acudan a las autoridades competentes, que lleven a su hijo a un tratamiento psicológico. O sea, pueden decir es que un psicólogo es muy caro, pero hay cuestiones donde pueden llevar a su hijo y no les van a cobrar. Podemos hablar, por ejemplo, del Centro de Salud Miguel Paz Barahona. Nosotros estamos atendiendo en las mañanas, tenemos muchos casos así y les damos un seguimiento adecuado y no les cobramos un solo centavo. También está la ludoteca, ¿verdad?, que hemos venido hablando, la ludoteca de Hitos Mágicos en el Hospital Mario Catarino Rivas. Nos llegan muchos casos y nosotros los abordamos, ¿verdad? Y es muy importante abordar a los padres, porque muchos de los padres también tienen secuelas, ¿sí? Claro. Porque su hijo fue abusado y para ellos es una pérdida.
su niño, su angelito, o sea, lo dañaron. Imagínense un padre. Nos llegan casos donde trabajamos, obviamente trabajamos con el niño y trabajamos con los padres, porque los padres se sienten culpables muchas veces de que los niños han sido abusados y ellos dicen, es que ¿por qué lo confía? ¿Por qué lo dejé que se fuera con mi tío? ¿Por qué lo dejé que fuera con mi abuelo? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué lo dejé solo? ¿Sí? ¿Por qué metí a ese hombre a la casa? Dicen las madres, cuando es tal vez el padrastro el que las abusó. Entonces, muchas veces los padres se sienten culpables por esto y también necesitan ayuda psicológica. Entonces, nosotros los trabajamos a ellos y pues poco a poco, ¿verdad? El niño sale adelante. Cuando el niño recibe un tratamiento psicológico adecuado, el niño sale adelante. El niño pues puede llegar a ser una persona de éxito sin ningún problema, ¿verdad? Claro. Pero sí tenemos que trabajarlo a tiempo. No esperen padres que pasen 5 o 10 años para que lleven a su hijo a un tratamiento psicológico. Tenemos que hacerlo desde que nos damos cuenta de que el niño fue abusado, ¿sí? Eso es lo que... Ahora, ¿qué hay, licenciada, atrás de un abusador, de un violador? ¿Qué hay? Porque algo tuvo que haber pasado en ese hombre o ese joven o ese niño para que quiera repetir la historia, si fue abusado él, ¿verdad? Pero ¿qué hay atrás de la persona abusadora? Sí, un abusador pues ha sufrido maltrato, ya sea físico, sexual o psicológico desde la infancia, ¿sí? Una persona que hace este tipo de actos se siente como gratificante, y en el caso de los niños estamos hablando de que en muchos casos hay un trastorno mental que se llama paidofilia, ¿no? O pedofilia, que es cuando el abusador tiene una fijación sexual por los niños exclusivamente. Entonces, para ellos estar con un niño, ellos se sienten puros, ¿sí? Porque están con un niño, porque como el niño es el símbolo de inocencia en el mundo, es el niño, ¿verdad? Entonces, cuando ellos están con un niño, ellos se sienten puros, se sienten como que están volando, ¿no? En el cielo, así sienten una satisfacción enorme, y esa fijación es solo con los niños. Entonces, a los paidofílicos, pues nosotros los identificamos con diferentes criterios de diagnóstico. Tienen que ser pues varios años mayor que el niño, o sea, no puede ser alguien que viole niños y que viole adultos y que viole adolescentes, no, tiene que ser exclusivamente, y la verdad es que casos así han incrementado, casos de paidofílicos que andan sueltos en la calle, que violan a sus sobrinos, que violan a su vecinito, o sea, y que uno tiene que saber identificar a estas personas. Estas personas pues tienen una fijación extrema con los niños. Si ustedes ven que hay alguien que tiene muchas atenciones con el niño, ¿sí? Entonces tienen que estar alerta, ya sea alguien de la familia, ¿sí? Pero es demasiado, dice uno, porque que lo chinea mucho, que lo toca, que aquel enamoramiento con el niño. Entonces ya ustedes tienen que identificar que no es algo normal, sino es un patrón normal. Y esto se da no solo en mujeres, no solo en hombres, sino que también en mujeres. Hemos tenido muchos casos que el abusador es una mujer, ¿sí? Tal vez la que lo cuidaba, tal vez. Entonces tenemos que estar pendientes no solo en... Y no confiar a los niños, ¿verdad? Esto no es algo que pasa solo a la clase media o solo a la clase baja. Esto es algo que pasa en todas las clases de nuestra sociedad. Claro. O sea, en cualquier, o sea, esto es algo que está pasando y que es algo real. Entonces le decimos a los padres que por favor estén pendientes del comportamiento de sus hijos. Si ven que el comportamiento está variando, si ven algo anormal, llévenlo al psicólogo. En el Seguro Social hay psicólogos, o sea, hay clínicas. Tienen que acudir a una persona que sepa acerca de estos temas y no dejarse, ¿verdad? No decir, ay, es algo normal, el niño está normal, ¿verdad? Claro, definitivamente que este es un tema delicado, pero es urgente que la sociedad lo comience, ¿verdad?, a ponerle cuidado, no tomar livianamente este tema. Yo me asombro que la gente no quiere ni siquiera escuchar hablar del tema, cuando es una situación grave, porque un niño o una niña abusada necesita, ¿verdad?, un tiempo, necesita ser escuchado, necesita ayuda espiritual y psicológica, ¿verdad? Ahora, en este momento yo quisiera compartir con todos los televidentes, con usted, licenciada Génesis, también, la historia. Nos compartió el testimonio una compatriota nuestra de tierra adentro, que hoy trabaja pues en la ciudad de San Pedro Sula, y que por cuidar su identidad
distorsionamos un poco su voz y también, ¿verdad? Solamente va a aparecer su silueta en la pantalla. Así es de que les invito en este momento a todos a ver este video, este testimonio. María, muchísimas gracias por compartir con todos los televidentes del programa Deja tu Huella a nivel nacional e internacional a través del internet. Muchas madres de familia, padres de familia nos están viendo en este momento y creemos importante que escuchen de viva voz, ¿verdad?, de una persona que vivió en carne propia lo que es una violación, y no una vez, sino en varias oportunidades, y precisamente por un padrastro, por una persona muy cercana. María, háblenos de su experiencia a sus 9 años. Bueno, mi historia es que cuando yo tuve 9 añitos, yo fui reconocida por mi padre, que me reconoció como una hija de 7 años, y cuando yo llegué a 9 años, fui abusada de él por primera vez. Solo una vez abusó de mí y no continuó conmigo. Pero desde ahí yo quedé traumada, quedé mal. Mi madre no me creía de lo que yo le conté. Y después, pues, mi madre se volvió a casar. Mi padre murió y se casó mi madre y volví a ser abusada de mi segundo padre. En el caso de su primer padrastro, en su casa, ¿él cometió este acto o la engañó, la llevó a algún lugar? Cuénteme, ¿cómo fue eso? Sí, me dijo que lo acompañara a un lugar que posiblemente yo me fui con él a traer agua, y luego me dijo que me bañara. Pues me fui a bañar, y mientras yo me estaba bañando, él, no sé, estaba preparando algo allí y yo no sabía de qué estaba haciendo. ¿Qué era lo que él preparaba, María? Cortaba unas hojas de plátano para ponerlas en el suelo, pero yo inocentemente no sabía lo que estaba pasando. Yo llegué de mi papá diciéndole de que yo ya estaba lista, ya me había bañado, que yo ya lo podemos ir. Pero él no me dijo nada y quedó callado, y luego me tomó mi mano y me tiró al suelo. Luego abusó de mí violentamente. Me tiró al suelo embrocada, me agarró como que si yo no hubiera sido una niña. Una niña, como su hija. ¿Y usted en ese momento pedía auxilio? Yo solo le decía: papá, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hace esto? Él no me contestaba nada mientras él trataba de hacer lo que estaba haciendo, hasta que yo sentí un fuerte dolor que no sabía qué es lo que estaba pasando, y hizo lo que hizo, y yo me asusté donde miré sangre por todos lados. Él se fue y me dejó, y yo me tuve que ir sola. Me fui a un lugar donde yo solo sentía mi dolor. Y yo llegué de mi mamá y me preguntó: ¿qué te pasa, hija? Yo le dije: mire, mamá, esto y esto me pasa. Pero ella no me lo creyó. Eso fue lo único que pasó con mi primer padre. ¿Y ese primer padre abusó también de sus hermanitas? No, él es el padre de todos mis hermanos. ¿Usted era la única que no era de él? No era hija de él. Pero a sus 9 años, él engañadamente la llevó a recoger agua, y ahí abusó de usted. Sí. Así fue. Y luego de eso, que su mamá no le creía, ¿cuál fue su actitud? No, se quedó todo así. Con eso se quedó así. Luego mi papá, a los 6 meses de haber pasado eso, mi papá fue muerto, se quitó la vida él solo. No sé por qué pero él murió quedando mi mamá embarazada ya para un mes, para dar a luz de mi hermanita, la que quedaba embarazada de mi mamá. Y cumpliendo los 6 meses mi mamá de haber tenido a mi hermanita, se volvió a casar, y el segundo padre, mi padrastro, también pidió lo mismo, que yo fuera su mujer y que a las dos los iba a servir. Mi mamá terminó aceptando estas cosas y regaló a todos mis hermanos, quedándome solo yo con ellos. Luego también hicieron lo mismo, y los dos trataron de que yo fuera abusada por él. Mi madre le ayudó a él para que yo fuera abusada de él. Esa es mi historia, y a los 12 años ya yo tuve que salirme de la casa a trabajar fuera de la casa, porque yo no aguantaba lo que estaba sucediendo. Cuando yo tenía 1 año de estar afuera de la casa trabajando, yo
ayudé a mi hermana, que es la niña que le estoy hablando de que estaba embarazada de mamá. Nació la niña y también fue abusada de mi segundo padrastro. Mis 2 hermanas fueron violadas de mi segundo padrastro. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted vivió ese trauma, esa situación tan espantosa? ¿Hace cuántos años usted vivió esto, María? De mi primer padre, hace 22 años que sucedió esto. La segunda, tengo aproximadamente 10 años. ¿Usted ha superado esa situación, ese trauma? ¿Cómo lo ha logrado? Pues esto lo he superado con la ayuda de Dios. Dios es el que me ha ayudado y también pues a pesar de todo esto yo no le he guardado rencor a mi madre, le he perdonado y ahí está ella. Pero sí, siempre me recuerdo de todo lo que pasó desde que soy niña y con lo que siguió con mi segundo padre. Pero yo quedé mal con eso, quedé mal y el consejo que yo les doy a aquellas madres es que cuiden a sus hijas, a sus hijos, no los dejen con nadie, que no confíen en nadie, que no dejen a hermanos, tíos, abuelos en sus casas, que no los dejen con nadie, que siempre que los caminen con ellos y que las cuiden, porque esto está pasando por todos lados y yo soy víctima de esto. Usted me comentaba, María, entre cámaras, que en algún momento su padrastro, su segundo padrastro, le pedía a su mamá que regalara a todos los otros niños, menos a usted. Menos a mí. Porque él quería seguir viviendo con usted y con su mamá, Sí. siendo usted una niña de 12 años. Sí. ¿Y su mamá qué le dijo en ese momento a su padrastro? Terminó aceptándolo, porque él era un joven de 19 años. Porque ella lo tenía como 35 años y yo era la mayorcita de todos mis hermanitos, de 5 que éramos. Yo era la mayorcita. Y terminó quedándose con él y todo lo terminó aceptando a que él abusara de mis hermanas, mis 2 hermanas, que son hembras. Porque ella las regaló, pero las niñas, cuando fallecieron las personas que se les había regalado, se las regresaron. Y fueron víctimas de él. Y ahí están. Y hoy por hoy sus hermanitas, ahora ya son jóvenes, ¿verdad? Adolescentes, ya personas adultas. Cuando ustedes se reencuentran como familia o ustedes tienen reuniones con su mamá, se reúnen con ella como familia, ¿cómo es esa relación después de toda esta situación espantosa que vivieron a su edad y que lamentablemente su mamá fue parte de ello? Mire, la verdad es que cada vez que los reunimos entre mi madre y mis 2 hermanas, somos 3, siempre le recordamos a ella y ella se pone mal. Y ahora mira a ella lo que nosotros hemos sufrido, pero a pesar de todo lo que ha sucedido, nosotros la hemos perdonado como hijas que somos y ahí estamos, pues siempre nosotros apoyándola a ella. Sabemos que Dios es el que los va a bendecir a nosotros y lo que le pedimos a Dios es que perdone a nuestra madre. Así es, porque cuando usted me comentaba días antes de que estuviéramos en esta entrevista, María, me impresionó muchísimo su testimonio. Créame que no es fácil, uno no quisiera ni siquiera poder decir este tipo de situaciones en la televisión, pero es importante porque hay miles de niños y de niñas viviendo la misma situación que usted ya vivió. Sí. Y creemos que no se puede tomar livianamente un tema como estos, pero tan delicado, tan importante para la vida de un ser humano, ¿verdad? Y usted, cuando me comentaba de su segundo padrastro, me impresionó todavía más, me impactó mucho más el hecho de que su mamá, en ese instante, cuando el segundo padrastro que usted tuvo, que era un joven de 19 años, su mamá ya una mujer madura de 35 años, usted una niña de 12 años siendo la mayor, ayudó en el proceso de la violación, del abuso sexual a usted. ¿Cómo sintió usted en su corazón ese momento, María? Yo solo sentía miedo, solo sentía un miedo, creyendo que lo mismo que me había sucedido por primera vez iba a pasar, el mismo dolor que yo sentí. Solo tenía miedo,
pero no tenía ayuda de nadie, solo aguantando lo que ellos estaban haciendo conmigo. Mientras él trataba de abusar de mí, mi madre me pegaba. Mi madre me pegaba en los pueblos existe lo que es el ocote, y encendía todos los días en las tardes y con una raja de ocote, me dio unas piernas para que yo me abriera y me dejara de él. Yo solo lloraba, nada más, yo lloraba, porque no sabía lo que estaban haciendo conmigo. El mismo miedo tenía el primero. María, Terrible. nosotros sabemos que Dios ha hecho una obra grande en su vida, que de alguna manera usted ha salido adelante. Hoy por hoy es una madre con 2 hijos, ¿verdad? Tengo entendido que tiene 2 hijos bellos y estamos convencidos que Dios está con usted. Dios la liberó de todo esto y hoy por hoy usted tiene que orar por sus hijos y cortar de raíz todo espíritu de violación, de abuso, ¿verdad? Cancelarlo de su familia, porque eso también es poderoso, la palabra tiene poder. Le agradezco muchísimo que haya compartido con todos nuestros televidentes del programa Deja tu Huella lo que usted vivió, porque es una realidad, es una testigo, ¿verdad? De lo que es vivir un abuso sexual. Le agradecemos sinceramente por haber compartido para todos nuestros televidentes su testimonio. Que Dios le bendiga y muchas gracias, María. Y bien, yo sé que no ha sido fácil, es difícil muchas veces concebir en la mente humana, ¿verdad? Tanta maldad, tanta crueldad, es en extremo, o sea, uno mismo no puede entender cuántos niños y cuántas niñas están viviendo o han vivido situaciones tan duras, tan difíciles, injusticias, irrespetos, y ellos con aquella impotencia por ser unos niños o unas niñas. Pero lo que más duele es que madres de familia que los tuvieron en su vientre, que son pedacitos de su carne, permitan que sean violadas o violados sus hijos con tal de tener a la par a un hombre, como que sin un hombre no se puede seguir adelante. Eso no es así. No puede ser que antepongamos nuestros intereses personales o apasionados o lo que sea por la salud, la integridad, la dignidad de un hijo. Eso no es posible, eso nunca debe ser ni siquiera negociable, porque desde el momento que Dios le da un hijo a una mujer, tiene que saber que tiene una responsabilidad en sus manos de formarle el carácter, de crear algo grande, una mujer o un hombre de bien, de cuidarlo, de protegerlo, de ser como una leona. Y mala la comparación si usted ve una perra, una perrita, cuando tiene sus perros, no deja que nadie, o una cachorra, una leona, no deja que nadie, ni siquiera se los miren, no digamos que se los toquen. Entonces, a veces en los animales vemos los ejemplos de protección a sus hijos, a sus crías. Imagínense nosotros que somos los seres humanos, que se supone que somos pensantes, que tenemos raciocinio. Licenciada, ¿usted había escuchado alguna vez, dentro de toda su experiencia profesional, un testimonio como este? Pues algo bien impactante, la verdad. Se escuchan pocos testimonios así, pero no porque hayan pocos, ¿sí?, sino porque hay pocas personas que se atreven y que son tan valientes para hablar, ¿verdad? Pero es bien impactante, como le estaba contando hace un rato, ver a un niño contar cómo fue abusado sexualmente, cómo lo pusieron, o sea, es algo increíble que el niño con su misma inocencia no se explica por qué le hicieron tanto daño. Imagínese un adulto. Y esto trae consecuencias pues bien graves, como le estábamos comentando hace poco, ¿verdad? En un adulto que ha sido abusado desde pequeño o en cualquier edad de su vida y no es trabajado emocionalmente, este adulto puede acarrear un sinfín de trastornos o secuelas emocionales. Muchas personas con ansiedad que llegan pues a los hospitales, ¿verdad?, con trastornos de ansiedad, con estrés postraumático, muchas personas que son muy nerviosas, ¿sí? Entonces, que tienen problemas de insomnio, que tienen baja autoestima, muchas personas pues tienen depresión, algunas no, algunas crean otros tipos de trastornos mentales. Entonces, todas estas consecuencias van dañando la salud mental, ¿sí?, del individuo. Y podemos ver a las personas bien, podemos verlas que asisten a la iglesia, podemos ver a una persona estable, pero tal vez hay muchas secuelas emocionales que están, ¿verdad?, haciendo ahí
una diferencia y que esa persona no se siente totalmente bien. Entonces es bien importante buscar la parte emocional, ¿verdad? Cuidar su salud mental significa buscar apoyo, buscar auxilio, ¿verdad? Aunque haya pasado hace muchos años, no importa, tenemos la oportunidad de hacerlo. Y en el caso que vemos, muchos casos, en la mayoría de los testimonios que uno escucha de violaciones, ¿qué sucede con la madre que aún sabiendo que su hijo o su hija está siendo abusada, no hace nada? Principalmente cuando ha sido de parte de un padrastro, como en el testimonio que acabamos de ver. La mamá supo de las 2 violaciones de su niña a sus 9 años y sabe qué sucedió, y es interesante y se lo comento para que vea que la palabra tiene poder. El versículo que leíamos al inicio, lo que puede suceder. El primer padrastro que abusó de la niña de 9 años, de la testigo que nos compartía, de María, que es un nombre ficticio por supuesto, este hombre se ahorcó él solito. Lo encontraron hasta los 3 días de que se murió. Y ahí mismo abrieron el hoyo y ahí lo enterraron en ese pueblo. Mire lo que le pasó. Él solito se eliminó. Lamentablemente, la mamá de María, exactamente a los 6 meses de quedar viuda o de que se murió el hombre que la acompañaba, se hizo de otro hombre, de un muchacho de 19 años. Y la señora, la mamá de María, tenía 35 años. Vea usted la tremenda diferencia, pero bueno, eso no es lo importante. Lo tremendo es qué hizo este otro padrastro. Adicional a lo que hizo con la niña, con María, a sus 12 años, le pidió a la mamá que regalara a todos los otros niños y que solo se quedara con María. Pero eso sí, le puso condición. Parece novela, ¿verdad? Parece película de terror, de esas películas espantosas, escalofriantes, horribles. ¿Sabe qué le propuso? Que regalara a todas sus otros niñas y niños y se quedara solo con María, pero que con una condición, porque si no se quedaba María, él se iba de la casa. Porque quería tener a la señora de mujer y también a la niña de 12 años de mujer. ¿Y saben qué pasó? Que esa señora aceptó. Regaló a todos sus niños y se quedó solo con la pobre María. Parece película de terror. Usted dirá que espantoso lo que está compartiendo en el programa. ¿Saben por qué lo comparto? Porque hay que hacer un alto, porque tenemos que hacer algo, detener esto que está pasando. Está pasando en demasiadas familias, en demasiados niños y niñas. Hoy María, gracias a Dios, ya es una mujer casada, tiene 2 hijos, tiene estabilidad y con la ayuda de Dios ha superado con creces semejante trauma. Regresamos en unos instantes, no nos cambie. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100,000 empleos directos y 500,000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país. Mami, ya me voy. Todo va a estar bien, no te preocupes. Voy a tener una vida mejor. Las falsas promesas destruyen tu vida. Muchos son esclavizados, vendidos por sexo, secuestrados para extraer sus órganos vitales. Denuncia al 911 a quien te haga ofertas sospechosas. Un mensaje del programa de apoyo contra la trata, la CICES, Samaritan Sports y este medio de comunicación. Deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Regresamos con este tema tan delicado, pero tan importante de conocer para poder a tiempo, ¿verdad?, aconsejar a los niños, a los hijos, a los sobrinos, a los primitos y a todos los niños que estén cerca de nosotros para que estén alertas, para que se cuiden. Incluso en materia de seguridad les comento, hace muchos años existía un programa que no voy a mencionar, lo quitaron del aire, por casualidades de la vida, pues llevaban testimonios y todo de personas y ahí llegaban gentes que decían
que qué podían hacer ante una violación. Y entonces la gente gritaba, usted grite fuego, porque si usted grita auxilio, la gente no va a llegar porque tiene miedo, todo el mundo tiene miedo porque dice, si llego, y a mí también me van a repartir balas o a mí también me van a, ¿verdad?, a involucrar. Entonces la gente le decía, usted grite fuego porque todo el ser humano es curioso y quieren ir a ver dónde está el fuego, ¿no?, para ver si lo apagan. Entonces era como una manera de decir, vamos a ayudar. Pero bueno, después de este testimonio que acabamos de ver, licenciada, ¿qué sucede con las madres que saben que está sucediendo abuso en sus hijos y se quedan calladas? Sí. ¿A qué cree usted que se deba esa situación? Como yo le venía comentando al inicio del programa, hay señales de alerta en el que un niño está en riesgo social, ¿no? Entonces estamos hablando de que la madre de estos niños probablemente, o sea, muy probablemente ha sido abusada en su infancia, y no hablo solo de un abuso sexual, no. Probablemente la educaron con látigo, ¿sí? Entonces estas personas, estamos en una sociedad donde el niño lo maltratamos, donde al niño le pegamos y vemos el maltrato como algo normal, ¿sí? Vemos los golpes como algo normal, en una sociedad sangrienta en la que vivimos, y pues muy probablemente esta persona y las madres que permiten esto pues tienen algún desequilibrio mental, ¿sí? Porque una madre como decía usted, con su salud mental equilibrada, no va a permitir que nadie le toque su niño, aunque sea de estratos bajos, ¿sí? Tenemos madres de cualquier clase social, pero que defienden a sus hijos con garra y espada, ¿verdad? Claro. Y que no dejan que nadie los toque, ya sea su familiar o lo que sea. Entonces podemos ver que hay un tipo de desorden mental, alguna patología, ¿verdad?, que afecta a vacíos emocionales en los que prefieren pues obviamente el cariño de un hombre a sus propios hijos, ¿no?, que son los que tuvieron en su vientre. Lamentablemente es algo que vemos en la sociedad, no solo con el abuso sexual, sino tenemos muchos niños que los mandan a pedir, que son usados, ¿verdad?, para comercio. Tenemos madres que venden a sus hijas a extranjeros, ya se está investigando esto, que venden a sus hijas y que cobran porque sus hijas hagan trabajos sexuales. Entonces es algo que está dándose cada día, pero como sociedad tenemos que hacer un alto, ¿sí? No significa que vamos a decir, es que no me voy a meter porque no es mi hija. No, tenemos que denunciar. Si vemos que una madre está cometiendo esto con sus hijos, hay que denunciar, hay que ir a las autoridades competentes para que esa madre sea sancionada y le quiten la custodia de su menor, ¿verdad? Porque no podemos permitir que los niños estén sufriendo esto, que es algo que está aumentando los casos en estos últimos días, y estamos pues alarmados, como veníamos diciendo, de tantos casos. Hubo una semana que me llegaron 6 casos, en una semana, ¿sí?, de abuso sexual infantil, y la mayoría eran casos a niños. Nosotros tenemos el tabú de que solo a las niñas las van a abusar. No, la mayoría de abusos sexuales son a niños, a varoncitos, ¿sí? Varoncitos, y ellos mismos cuentan quién fue y cómo fue, y la verdad es que no pueden denunciar los familiares, porque como le digo, muchos son familiares o muchas personas por miedo temen a denunciar. Entonces los niños pues sufren un estrés y una angustia bien terrible. Entonces hay que estar alerta, todas las señales que hemos dicho, ¿verdad? Por favor, a la población, que estemos alertas. Si vemos que el niño tiene cambios, no solo físicos, sino que vemos que el niño camina diferente, si vemos que el niño está cabizbajo, si vemos que el niño está desanimado, que tiene pesadillas, que tiene miedo, que no quiere ir a la escuela, hay que tener ojo. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Por qué mi hijo no quiere ir a la escuela? ¿Qué clase de abuso están dándole en la escuela? Porque hay muchos casos que el abusador es el maestro. Hay muchos casos que tal vez es el de la glorieta, que vende la glorieta y que los enamora el guardia. O sea, hay una infinidad de casos. Entonces, como padres tenemos el derecho, ¿verdad?, y el deber de ir a las escuelas, de averiguar qué está pasando con nuestros hijos, y también en la casa, ¿verdad?, no dejarnos solos. Sabemos que estamos en una sociedad donde los padres tienen que irse a trabajar y dejan a sus niños al cuidado de sus abuelas o al cuidado de cualquier persona, pero siempre hay que estar pendiente, llamar al niño, hablarle, decirle, mi amor, contame si alguien te quiere tocar, si alguien te quiere hacer algo, llámame inmediatamente, ¿verdad? O sea, que no es excusa del estrato social, es algo que lo podemos evitar, lo podemos prevenir. Claro, cuando hablábamos, licenciada, respecto a las mamás que saben que sus hijas están siendo abusadas y no hacen nada, y que generalmente es el padrastro el que está haciendo el abuso contra sus propias hijas, hay un dato interesante que también he escuchado en algunos
testimonios anteriormente y hace varios años, y es que esa mujer tal vez no estudió, no terminó la primaria, la secundaria, no aprendió ningún oficio, y entonces una persona que está solo en la casa, entonces cree que sin ese hombre la vida se les viene abajo. No van a comer, no van a poder pagar la casa, no van a poder tener para las medicinas, y entonces ven a ese hombre como la tabla de salvación. Y es ahí donde tenemos una gran labor. No, esto no solo de las autoridades, esto es de todos nosotros, los seres humanos, la sociedad misma, ¿verdad? La iglesia tiene un papel fundamental de abrir los ojos de las mujeres. Mujeres, no se va a morir de hambre. Si usted tiene buenos sus pies, sus manos, usted puede caminar, usted puede emprender, pues por lo menos, si no va a hacer tortillas, haga topoillos, si no va a hacer topoillos, venda lo que sea, pero tiene que salir adelante. Usted no puede depender, tiene que cortar toda conexión con un hombre que le está afectando. No crea que solo el cuerpecito de la niña o del niño en ese momento. Las secuelas que van a venir después en la autoestima de esas criaturas, hijos e hijas suyas, van a ser terribles. Y usted como madre o como padre que permitió o que está permitiendo una violación o un abuso a sus hijos, no va a tener paz en su vejez. Olvídese, desde ya no va a tener paz. Por lo tanto, queremos decirles que a raíz de la importancia de este tema, queremos abordarlo desde el punto de vista legal también. Y para ello, pues como ustedes saben, el tiempo apremia, queríamos hacer un abordaje general, macro del tema con la licenciada Génesis, que le agradecemos muchísimo, ¿verdad?, el habernos acompañado en este programa. Pero vamos a darle un seguimiento, va a ser como una especie de serie. ¿Por qué? Porque lo necesita nuestra sociedad. Vamos a tener en un próximo programa a las autoridades de la Fiscalía del Menor, de la Fiscalía de la Niñez, y por supuesto vamos a abordarlo también desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Sí, porque aunque la gente diga, ay, pero es que esto, sí, psicológicamente ya vio las secuelas, de qué manera se puede ayudar, prevenir, etcétera, pero tenemos que escuchar la versión de la Fiscalía del Menor, cómo están las estadísticas, cómo está la situación en el país, y luego vamos a escuchar a un pastor. Espiritualmente, ¿se puede cortar esa maldición? Sí se puede. Claro que se puede, y usted tiene que hacerlo. Madre, abuela, tía, o si usted fue abusada, puede cortarlo de sus hijos, de sus nietos y de toda su parentela. Tiene que aprender que la palabra, si en la Biblia es clara, dice que la palabra tiene poder. En la lengua tenemos el poder de la vida o de la muerte. ¿Qué elige usted para sus hijos? ¿Qué elige usted para su propia vida? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así es de que usted no puede apañar, no puede tapar, y si usted se da cuenta que un vecinito está siendo abusado y no denuncia, usted es parte de esa maldad. Porque no es justo que los niños, la impotencia de un niño, no se pueden defender, no saben a dónde ir ni qué decir, pero usted y yo somos adultos, estamos en el deber moral, en el deber ético. Un día Dios nos va a pedir cuentas, y créame que parte de esas cuentas va a ser que si usted y yo nos dimos cuenta de algo cruel, de una injusticia que le estaban haciendo a una criatura, a un menor de edad o aún a un adulto, y usted se da cuenta y nadie hace nada por miedo, recuerde que también se va en la colada del malvado. ¿Por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Créame que este es un tema que me impactó muchísimo. Hay demasiados testimonios. El testimonio de María, ¿verdad?, es uno de los tantos. María superó, gracias a Dios, esta situación, y con la ayuda de Dios, porque Dios es el psicólogo de psicólogos, el psiquiatra de psiquiatras, el médico especialista en todas las áreas, es el único que efectivamente puede liberarle el alma, el espíritu y el cuerpo a un ser humano. Hoy por hoy María trabaja, ella con su esposo pues están sacando adelante a sus 2 hijos, tiene 2 hijos, una niña y un niño, y ella ya conoce en el mundo espiritual lo que ella tiene que hacer para cortar de raíz de lo que ella y sus hermanitas y hermanitos vivieron. Ella sabe que ahora sus hijos no lo van a vivir. Entonces vea qué interesante, estimado televidente, le invito a que usted sea parte de esta campaña de hablar con los niños. Ya no puede ser un tabú hablar de la sexualidad y hablar del que es una violación, ¿verdad? Decirle, a usted no lo tiene que tocar nadie, de sus partes íntimas ni de ningún lado. Esas niñas o niños en las escuelas o colegios que les gusta mucho andar abrazando niñas y niños, olvídese, tiene que aconsejar a sus hijos. Uno va detectando desde la escuela, uno va detectando desde el colegio a quién le gusta andar ahí mucho encimado, abrazando, y eso que uno no lo mira normal. Hay patrones de conducta, licenciada, que se detectan
a leguas, ¿verdad? Así es de que yo creo que teniendo ya, ¿verdad?, una idea general de lo que está pasando, les invito a que en la próxima edición podamos ver lo que las autoridades de la Fiscalía de la Niñez y lo que un pastor nos va a decir desde el punto de vista espiritual, porque creo que es vital y es importante saber y conocer bien. Conocemos la parte psicológica, que con mucho respeto a la licenciada en psicología, la licenciada Génesis Alvarado de Ramos nos ha venido a compartir, y luego pues en la siguiente edición vamos a escuchar la parte legal, donde usted va a hacer la denuncia, a qué números de teléfono tiene que llamar, y por supuesto vamos a escuchar lo que Dios nos dejó escrito en el libro de la vida, en el manual de vida que es la Biblia, para que nadie diga es que a mí nunca nadie me dijo y yo creí que eso era normal, por eso dejaba que a mi hijo me le hiciera o a mi hija, porque como era el padrastro, de alguna manera, no hay tales de ignorancia, no hay tales de ser permisivos. Cuando es una injusticia, cuando es un abuso, usted tiene que frenarlo, tiene que pararlo, no hay medias tintas. En esto no se puede negociar. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Les esperamos siempre los lunes a las 7 de la noche y los sábados en repetición, ¿verdad?, a las 8 de la noche. Feliz noche. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. No importa si tú has fracasado, si no te han salido las cosas como querías. Sigue, que nada te detenga, Honduras te necesita, vamos, deja tu huella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. Mira siempre adelante, con mucho optimismo, Honduras lo necesita. Catrachos, juntos lo lograremos, juntos avanzaremos por nuestra Honduras bella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella.